Buenas noches, hermanos. Un ratito, ¿se me escucha? Sí, ya. Buenas noches a todos, buenas noches, pastores. Eh, lo que he leído en estos versículos que me han dejado, digamos, nuevamente el Señor vuelve a mostrar su perdón, su amor verdadero, un amor que a pesar que había estado solo en todo el proceso de crueldad y muerte que él tuvo, él, como pastor de ellos, cumplió su palabra de que él iba a estar siempre con ellos, ¿no? Y esto me hace ver que a veces a mí me ha pasado, ¿no? Que en medio de una prueba me cuesta reaccionar rápidamente en amor y perdón, más cuando uno sabe que uno tiene la razón, ¿no? Es una lucha interna, o a veces uno cree tener la razón también, ¿no? Me cuesta mucho menguar, como que hay una voz que me dice, pero tú tienes la razón. Sé que es en ese momento el alma que se revela, que no quiere alinearse, pero algo que para mí es importante y el Espíritu Santo es, me hace reaccionar, no sé, como que hay algo que viene como como decir, algo que viene a mi mente, llegando a reaccionar y también, claro, no voy a decir que reacciono al 100%, ¿no? Pero por lo menos lo hago pues al 50%. Lo que sí he llegado a la conclusión, lo importante que es alimentarse de la palabra todos los días, es la que realmente sostiene, da fortaleza, como ya sabemos, confronta también, ¿no? Pero es una gran ayuda porque en ese momento he comprobado de que las cosas se pueden manejar mejor, como él hacía, ¿no? Callando, solamente hablando cuando se tenga que hablar lo que se debe hacer. Y siento que el Espíritu Santo poco a poco me ayuda un poco a aprender. Sé que no es rápido, va a tomar su tiempo todo este proceso. Me ayuda a aprender del carácter de Cristo, a recordar ese carácter que él tenía o que tiene. Sé que debo perseverar para que esos velos que todavía hay en mí puedan seguir cayendo, ¿no? También sé que también está restaurando el Señor mi alma, así como lo ha hecho con Pedro, con su apóstol, llevándolo también a él a muchas oportunidades que le dio el Señor para ser un verdadero discípulo de él. Esto es lo que he aprendido. Gracias. Muchas gracias, hermana. Le voy a pedir al hermano Abraham, por favor, que nos pueda compartir lo que el Señor le habló. Gracias, hermana. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bueno, estos versículos eh, me hace, la enseñanza principal que me lleva es que muchas veces cuando estamos en situaciones de pena por diferentes circunstancias, a veces nos olvidamos del gran amor que nos tiene nuestro Señor. Eh, nos ciega la tristeza a veces, y a veces, ¿cómo se llama? Tenemos poca fe la tristeza a veces, es tan grande que, pucha, no podemos ver, nos abunda todo
nuestro ser, pues, y a veces nos hace ciegos. Y ahí, en esos momentos de prueba, ahí, son momentos que eh, nos hace vivir qué tan fuertes somos, pues, ¿no? Porque en esos momentos tenemos que sacar nuestra fuerza espiritual, pues, ¿no? Que muchas si es que no rezamos, no le pedimos a nuestro Señor que nos ayude, tenemos a decaer, pues, ¿no? Y lo importante es pedirle a nuestro Señor que nos dé fuerza, pues, ¿no? Y llorar en esos momentos muy difíciles, pues, ¿no? Porque hay situaciones que verdaderamente es imposible no poder decaer, pues, ¿no? Porque son muy dolorosos, pues, ¿no? Y ese principal, este mensaje, pues, ¿no? Que tener fe y rogarle a nuestro Señor que nos saque de esta situación, pues, ¿no? Y bueno, crecer cada día, pues aparte, siguiendo la buena palabra de nuestro Señor, ¿no? Rezando cada día y dando gracias a Él, pues. Ese es el principal mensaje que me ha llevado. Gracias. Muchas gracias, hermano Abraham. A ver qué nos puede compartir el hermano Alvin. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Sí, yo estuve meditando en estos versículos y bueno, algo que, que yo podía quizás eh, ver en lo que Jesús hizo, porque eh, se dice que los discípulos de él estaban en un lugar donde digamos que estaban prácticamente escondidos. Y era lo que ella les había dicho que, que estuvieran allí cuando él los iba a ver allí en Galilea. Eh, pero algo que se puede notar acá, que a pesar de que Jesús se le apareció a los discípulos, a ellos, o sea, la noticia que le mandó a decir el ángel a los discípulos, más allá de que de una noticia para que ellos creyeran, se puede ver que también era para que se consolaran, ¿no? Porque ellos habían quedado, como se dice, en un estado muy tristes, deprimidos. Ellos vieron que su maestro se lo habían quitado, lo habían crucificado, lo habían, como se dice, le habían dado muerte, ¿verdad? Pero, pero cuando Jesús resucita, por eso podemos entender que la palabra habla de las buenas nuevas, ¿no? Y esas son las buenas nuevas que Jesús resucitó. eh, y, y mayormente lo que el evangelio de su anuncia son las buenas. Era lo que hacían sus discípulos y todo aquel, al igual que cada uno de nosotros. Anunciamos buenas nuevas, que ya Jesús no está en el sepulcro, que ya no se puede comparar a un muerto, sino a un vivo, que dice la Biblia que él se sentó a la diestra del Padre, que está vivo y que intercede por nosotros. Entonces, eh, para mí, los discípulos en ese momento estaban ahí en un estado donde lo habían perdido, como estaban tan tristes, tan deprimidos porque habían perdido al maestro, al que venía, el que daba, digámoslo de una forma, la cara por ellos. Y se quedaron en su mente con de repente en ese momento se quedaron con esa noticia en su cabeza de que su maestro había muerto. Pero cuando Jesús, el ángel les manda a decir a través de las mujeres que lo vieron, era eso, era para que ellos se dieran cuenta. Incluso a ellas mismas le dice, en el versículo anterior que habíamos leído, dice
¿A quién buscáis? A Nazareno, al que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mira el lugar donde le pusieron, porque le estaba dando le estaba mostrando, mira, aquí no está, a quién buscar, ya Jesús resucitó, ya él está vivo. Entonces, esa parte fue la que ¿cómo se dice? Me impacta un poco y es cierto que muchas veces se puede llegar a creer que nuestro Dios no existe o no está realmente vivo como Él está, porque en realidad Jesús está vivo y la Biblia dice que Él vendrá en las nubes con poder y, y, y bueno, eso que me habló bastante en estos versículos y a seguir creyendo y seguir convenciéndome de cada día de que Cristo resucitó, de que Él está vivo, de que Él solo tuvo nada más por 3 días, nada más en el sepulcro. Al tercer día resucitó y está vivo, Él vive, está a la diestra del Padre y siempre con todo su poder. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermana Miriam, por favor. Buenas noches, pastores, buenos días, hermanos. Bueno, sí, también yo estaba meditando y reflexionando en estos dos versículos, cuando dice en el 7, ¿no? Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro. Él va a Galilea para reunirlos de nuevo, allí lo verán tal como les dijo. Una vez más el Señor diciendo a través del ángel, ¿no? Que recuerden, ¿no? Recuerden que yo ya les dije que iban a tener que ir a Galilea. Ahí me voy a manifestar, ¿no? Ahí me van a ver. Entonces, a veces, claro que en los momentos de estos, donde estas mujeres pues se sintieron atemorizadas, asustadas, espantadas, de todo, porque no es usual, ¿no? Aunque ellas habían visto la resurrección de Lázaro, pero yo digo, me preguntaba qué tan impactante fue, ¿no? Debe haber sido súper impactante para ellas no saber, no ver el cuerpo de su Señor. Entonces, el Señor mismo hablando por la boca del ángel diciéndoles que recuerden, justo lo decía también Alvin, ¿no? Y yo decía, ¿verdad, no? Justamente eso, que van hasta, que se reúnan porque ahí Él se va a aparecer, ¿no? Y cuando dice, y a Pedro, y yo dije, y a Pedro, pero lo menciona, ¿no? Porque hubiera dicho, vayan todos los discípulos allá, pero ¿por qué le dice a Pedro? ¿Por qué menciono? Yo estaba, ¿por qué Pedro? O sea, no, porque Pedro, recordemos que Pedro había negado a Jesús, ¿no? Había negado, y él se había ido, y lloró amargamente, sabemos todo eso, y se fue a sus quehaceres, ¿no? Como decir, él mismo se desechó, me supongo yo, ¿no? Porque cada vez que yo le fallo a mi Señor, también me siento así, como que vuelvo a mi rutina, ¿no? Y entonces digo, ¿por qué Pedro? Porque Pedro le dijo, me amas, ¿no? Ya sabemos la historia del me amas, apacienta mis ovejas. Entonces, ahí iba a suceder también eso, ¿no? Y me sentí como que me decía a mí también, ¿no? Miriam, y que vaya Miriam también, y que vaya allá, ¿no? Que ahí me voy a reunir y que sea obediente, ¿no? Eso para mí era como que el Señor decía, sé obediente, sigue las indicaciones del Espíritu Santo, no te desvíes. Ya, si te enfriaste, como dijo la pastora Susana en la reunión, eh, ya pues, ¿ves la gloria de Dios? No, no la veo. ¿Por qué? Porque te estancaste, ¿no? Y yo me sentía que me decía, y yo sentía eso, ¿no? Como recordando la palabra del domingo y decían, te estancaste,
te estancaste, o puedo yo, y reconozco que muchas veces me he dado mis estancadas, ¿no? Pero cuando dice Pedro, yo lo personalizo a mí, ¿no? Miriam, obedece, búscame, sigue mis indicaciones, sigue lo que te digo, o sea, sé obediente, muere a tu yo, a tus deseos, a tus emociones, a tus sentimientos. Entonces para mí ahí me habló, ¿no? El Señor en este versículo cuando dice, y a Pedro, ¿no? Entonces ya puse ahí mi nombre. Eso me habla a mí de eso y me deja esa enseñanza, ¿no? De seguir, ¿no? De seguir esforzándome, de seguir creyéndole a Dios en medio de esas pruebas, porque estas mujeres de acá, recordamos, lo dicen que están asustadas. Claro, nos asustamos, nos ponemos mal. Yo ahorita estoy también escuchando a Juanita, a mi hermana Juanita, y yo sé lo que también siento en mi corazón y en mi espíritu, que ella también está pasando, y mi hermano Congo también, porque cuando a veces la salud está así, es ahí algo que el Señor está queriendo que nos duele, ¿no? Que nos duele. Yo también recibí, bueno, una noticia un poco no muy agradable cuando fui, les comenté que iba a ir el martes a ver al doctor. Y bueno, no recibí muchas noticias alentadoras, definitivamente no, pero en medio de eso, el Señor tenía una palabra, ¿no? Estaba ahí y el Señor estaba usando la vida de las pastoras el domingo. Este devocional que es impactante, estamos, y entonces yo yo me sentí mal en la noche, llegué a mi casa, me sentí, sí, como me puedo sentir así, afligida, pero después tomé la decisión de no, pues para ellos será así, pero para Dios puede ser diferente, ¿no? Y justo ayer que compartí de la piedra, yo decía, Señor, tú eres el que ha movido la piedra, yo voy a creer, yo voy a caminar en fe, yo voy a caminar en amor, pero tú vas a mover la piedra, tú vas a mover las circunstancias, tú vas a cambiar. Y bueno, y eso es lo que estoy creyendo en este tiempo, ¿no? Y después este versículo de Romanos 8:18, que dice, pues tengo, por cierto, que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables, dice, que no se comparan en nada de lo que voy a experimentar, ¿no? En esa gloria venidera, y de lo que vamos a manifestar. Entonces yo dije, gracias, Señor. Nuevamente me comí esa palabra, y también me refuerzo ahorita cuando estaba estudiando en la tarde en Salmo 27:3, que dice, hubiera yo desmayado, dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por ningún lado, no tengo opción a desanimarme ni a creer que el Señor no esté conmigo. Al contrario, hoy más que nunca estoy sintiendo, ya doy ya, que el Señor está queriendo levantarme en fe, levantar mi vida espiritual y mi dependencia de Él, ¿no? Y porque Él sabe lo que hace. Él no puede, Él te está buscando, en realidad, como dijo la pastora también, ¿no? Ir a ese otro nivel, ¿no? Y en ese nivel a veces vamos a tener que ser afligidos, ¿no? Pero también dice la Biblia que el justo puede ser afligido, pero de todas esas cosas nos va a librar el Señor, ¿no? Y bueno, es una palabra que me da mucho aliento y me da mucho ánimo para seguir, porque en medio de esas aflicciones yo sé que el Señor se va a glorificar. Igual para mi hermana Juanita, esa palabra también dice la Biblia que se dan muchas las aflicciones, pero de todas ellas es más valiosa. Eso es lo que puedo compartir, hermano. Muchas gracias, hermana Miriam. Hermana Cecilia, por favor. Disculpen. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bueno, sí, a ver, perdón, estos versículos, todos versículos, eh, una vez más, por ejemplo, en el versículo 8, perdón, donde dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto.
ni decían nada a nadie porque tenían miedo, ¿no? Estas mujeres, una vez más, yendo en busca de Jesús, yendo a su tumba, ya el día de ayer hemos visto, ¿no? Y ellas van, o sea, se van huyendo, dice, ¿no? Huyendo, eh, asustadas de alguna manera, ¿no? Pero llevando justamente, el ángel les dice que vaya para que lleve las noticias, perdón, para que lleve la noticia de que Jesús, bueno, ya había resucitado, ¿no? Tenía que llevar el mensaje a los discípulos. Aquí, bueno, se dice acá, ¿no? Que tenían miedo, ¿no? Estaban asustadas, atemorizadas de todo lo que habían visto, ¿no? Vemos también que dice, pero ir y decirle a los discípulos y a Pedro, ¿no? Ah, que él va delante de vosotros a Galilea, ¿no? Vemos que Jesús también cuando escogió a sus discípulos fue al mar de Galilea, ¿no? Ahí los escogió y ya él había anunciado, les había hablado ya que se iban a reunir ahí, ¿no? que iba a ir delante de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 14, perdón, versículo 28 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él ya lo había dicho, ¿no? Entonces, por eso decía que vayan, que avisar a los discípulos y que vaya Pedro, ¿no? Una vez más menciona a Pedro, ¿no? Porque, bueno, sabemos que Pedro se lo había negado a Jesús y, bueno, había estado, pues, muy triste, ¿no? Con todo lo que había pasado, todo lo que había llorado, ¿no? Desconsoladamente, de alguna manera, por la forma en cómo lo negó. Pero Jesús, una vez más, dice que le avisen a Pedro, ¿no? Porque ahí una vez más iba a haber entre él y, bueno, entre todos los discípulos y él, ¿no? Esta reconciliación. Una vez más vemos que Pedro va a ver a Jesús y, bueno, ya vamos viendo, ¿no? De que va llevando el mensaje. Después van a llevar el mensaje. Una vez más, el Señor dando oportunidad por segunda vez, ¿no? En este caso a Pedro, ¿no? Entonces a mí también me hacía ver aquí como los discípulos, ¿no? Somos llamados a llevar la palabra, somos llamados a llevar el evangelio en medio de todo lo que cada uno esté pasando, cada circunstancia, eh, no sé, económica, enfermedad, lo que tengamos que pasar. Tenemos que tener nuestra mirada en Cristo, tenemos que tener, ahora nosotros miramos ya diferente, porque de alguna manera vivimos de acuerdo primero a la palabra, vivimos en Cristo resucitado, vivimos en la resurrección de Cristo. Entonces, sí me hacía ver estos versículos y me hacía ver que una vez más las mujeres, ¿no? Tienen ese empeño, son más guerreras y somos llamadas, una vez más, digo, el Señor nos elige, somos llamadas a levantarnos, a luchar justamente para llevar la palabra empezando en casa, con nuestras familias, con las personas que tengamos más cerca de nosotros y con las personas que verdaderamente también están dispuestos a escuchar de la palabra, ¿no? Eso es lo que yo he entendido, hermana Benita. Muchas gracias, hermana. Y hermana Yané, por favor. Pastores, buenas noches, hermanos, buenas noches. Lo que yo comprendí en devocional de hoy dice, ¿no? Que avisen a sus discípulos y a Pedro, ¿no? Que él va delante de vosotros a Galilea. Esta parte me habla a mí, ¿no? De que a veces hay desánimo, no solo, bueno, tanto en lo espiritual y en lo, ¿cómo se llama? No tengo, a veces hay desánimo, pero a veces preguntándome si podré o no podré, si llegaré o no llegaré, o más que todo a veces así, ¿no? Y a veces me pregunto y esta palabra me tomo, ¿no? De que él va delante de mí, ¿no? Y dice, en el 8 dice que se fueron huyendo del sepulcro, ¿no? Y pues a veces
es así, ¿no? Que a veces uno quiere huir, ¿no? Sin enfrentar, ¿no? Y pues me habla mucho esto, ¿no? De que a veces eh, más como la pastora estaba comentando, ¿no? Que hay que podemos subir a más niveles, ¿no? En buscar a Dios, ¿no? Y a veces estaba meditando en eso, ¿no? Y pues también eso es esa duda que tenía, ¿no? Que si puedo o no, ¿no? Y me habla, sé que no es difícil, ¿no? El camino, ¿no? Que no es fácil. Y como dice Deuteronomios 31:8, creo, dice que Jehová va delante de ti, ¿no? Y Él estará contigo, no te desamparará, ¿qué más dice? En, no te, no te no te intimides, creo, dice, y eso no me habla, ¿no? Y con esta de acá, me conforto más, ¿no? Y porque sé que Él va a ir delante de mí, ¿no? Y si va Él delante de mí, pues yo tengo que seguir, no hay por qué temer, ¿no? Es lo que yo comprendí, hermana. Muchas gracias, hermana. Hermana Juliana, por favor. Buenas noches, pastores, buenas noches, hermanos. Bien, en el devocional del día de hoy, bueno, primero lo hice en la mañana y lo leí nada más. Y como que mis ojitos todavía no llegaban a apreciar el mensaje, ¿no? De la palabra del día de hoy. Y ya en la tarde, cuando lo hice más conscientemente, como que el Espíritu Santo, le preguntaba al Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué quiere decir esta palabra? Y me mostró la misericordia de Dios, que sus misericordias son nuevas cada día hacia nosotros. Y cuando ahí en el versículo remarca, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, como ya lo han mencionado, porque hay ese énfasis, ¿no? En los otros evangelios dicen, ¿no? Ir y decir a los discípulos, pero aquí en el evangelio de Marcos dice y a Pedro. Y yo decía, ¿por qué se hace ese énfasis? Y bien, sabemos que el que escribió este evangelio es Juan Marcos, que está basado este evangelio en las vivencias de Pedro, ¿verdad? Y entonces yo decía, si él ha tomado esto de Pedro, le preguntaba al Espíritu Santo y él me decía, y yo sentía que Pedro realmente sentía ese gozo, que lo que el ángel decía era como que él estaba diciendo, Pedro, levántate, ya, deja el luto, yo ya te perdoné, ¿no? Yo ya te perdoné, así que ya, y por eso decía, me aparecía esa palabra, ¿no? Sus misericordias son nuevas cada día. Y yo sentía eso, ¿no? Pedro habrá sentido eso. Por eso Marcos puso ese énfasis de lo que él estaba sumergido en esa tristeza, en ese dolor que había traicionado al Señor, luego pasó lo de la muerte. Imagínense cómo habrá estado Pedro, sumergido en esa tristeza. Pero cuando el ángel dijo eso, ¡plum!, era como un despertar para Pedro. Y yo le seguía preguntando al Espíritu Santo, ¿y por qué dice Galilea? ¿Por qué no fue en otro lugar? Y le preguntaba, ¿no? Y me hacía buscar en Galilea, en versículos anteriores. Y hasta que llegué hasta Mateo 4, del 12 al 16. Yo le preguntaba, ¿no?, al Espíritu Santo, le decía, ¿pero por qué en Galilea? ¿No? ¿Y por qué hay ese énfasis en Galilea? Y es que ahí, no me había recordado ya, ahí empieza el ministerio de Jesús, ¿no? Y entonces era como, wow, Señor, o sea, el Señor me estaba respondiendo a lo que yo le estaba preguntando, le estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y por qué ahí empezó, ¿no? Y ahí dice, Galilea de los gentiles,
el pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y es que ahí el Señor, y también me ponía a pensar en Pedro, y ahí el Señor hizo llamada a Pedro. Entonces, imagínense cómo se sentía Pedro con esta revelación de este ángel, ¿no? Todavía él no había escuchado, pero al momento que se escribe este evangelio, ¿no? Él enfatiza en eso. Y era, yo sentí ese gozo que estaba sintiendo Pedro, que decía, el Señor ya me perdonó, ¿no? Y ahí como también dice ahí en Mateo, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y ahí comprendí que por qué era en Galilea. Y bueno, eso nada más les quería compartir, hermanos, y esa es mi reflexión. Me quedé con eso de que realmente las misericordias del Señor son nuevas cada día. A veces nosotros podemos estar de luto por cualquier problema, cualquier situación, pero el Señor nos dice, levántate, yo ya te perdoné, yo ya te limpié, yo ya te sané. Y eso nada más quería compartir. Gracias. Muchas gracias, hermana. Le voy a pedir a la hermana Juanita, por favor. Sí, pastor, buenas noches, hermanitos, buenas noches. Sí, realmente aquí vemos, pues que nuestro Dios es grande y misericordioso, ¿no? Realmente, a pesar de que él ha pasado tantas circunstancias que ha podido vivir, ¿no? Siendo crucificado y tantas cosas, y yo me imagino como todo ser humano, ¿no? Porque él vino pues así, ¿no? Como un ser humano, con sus sentimientos y todo, se habrá sentido solo. Muchas veces así nos sentimos cuando estamos pasando momentos de prueba, momentos de lucha, momentos de angustia. Pero gracias al Señor tenemos esa esperanza, ¿no? Que realmente Él resucitó, ¿no? Para darnos la vida eterna. Y realmente aquí nosotros podemos también ver cuán grande es su amor, porque realmente los discípulos también estaban pasando, como dicen, ¿no? Su duelo, su luto, con dolor, con aflicción, sabiendo que su maestro ya estaba muerto. Pero sin embargo, hay una luz de esperanza para ellos, ¿no? Cuando el ángel se los presenta a estas mujeres y para decirles, ¿no? Que Él está vivo, que Cristo resucitó, Él ya no está en ese sepulcro, ¿no? Que ya Él resucitó y que va a tener un encuentro especial con ellos para que puedan ellos darse cuenta que realmente de lo que les había mencionado anteriormente se cumplió, ¿no? Es como una profecía que él dio que él va a resucitar, ¿no? Y bueno, y tener ese encuentro especial con su maestro, yo me imagino cómo habrá sido, ¿no? A cualquiera, en este caso, ¿no? Al ver que siempre a veces tenemos ese temor, ¿no? A veces nos asusta algunas cosas que nos pueden suceder en el camino, porque a veces dudamos de la presencia de Dios muchas veces en el momento de prueba, que estamos en las circunstancias a veces son tan duras y crueles que el mismo Dios realmente todas las cosas que suceden es porque realmente Dios tiene un plan, un propósito en uno, ¿no? Entonces, a veces es duro saber muchas cosas que nos ocurren, como vuelvo a repetir, ¿no? En estas circunstancias, yo que estoy pasando este dolor tan profundo en mi corazón, pero al mismo tiempo el Señor me dice, ¿no? En la palabra, ¿no? No te asustes, no tengas miedo, no tengas temor, porque yo estoy contigo, yo voy delante de ti, ¿no? Yo voy delante de ti. Así que no te asustes. Esa es la palabra, ¿no? Que vino a mí. No te asustes. ¿Quién no tiene temor? ¿Quién no tiene temor a lo que va a venir posteriormente? Es una incertidumbre cuando hay una enfermedad, no sabes qué es lo que va a venir. Y muchas veces tenemos el temor a la muerte, ¿no? Siempre como seres humanos, ¿no? Decimos, bueno, eh, la muerte siempre a veces es cruel, ¿no?
ver a nuestros seres queridos partir y bueno, pero la esperanza que tenemos en Cristo es que arriba nos vamos a reencontrar con nuestros familiares, ¿no? Pero como digo, Dios es un Dios de orden, un Dios de amor y de justicia, ¿no? Él nunca nos abandona a pesar de lo que podemos ser, a pesar, ¿no?, del error que cometió Pedro. Aquí se ve primero, piensa en Él, así como piensa en nosotros, ¿no? Él nos perdona y con grande amor y misericordia nuevamente, Él realmente nos lleva a, a ese perdón, ¿no? Y cuando hay realmente un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, Él conoce nuestro corazón. Entonces, por eso pensó en Pedro, ¿no? Porque realmente Él ya tuvo planes y propósitos en la vida de Pedro. Entonces, eso me conlleva a mí a decirme en estos momentos difíciles que estoy pasando, no te asustes, no temas, porque yo estoy contigo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he podido rescatar de aquí, de este devocional, que Dios está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Solamente nos queda tener esa fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como dice, Él tiene la última palabra. Él es soberano. Y en Él esperamos y en Él está nuestra confianza. Que tiene que ser así. Para que Él pueda obrar de la manera que Él quiera, ¿no? Entonces, eso es lo que he podido rescatar, hermanita. Gracias. Muchas gracias, hermana. Le voy a pedir a la hermana Magali, por favor. Bueno, la gracia, yo veo acá la gracia y el amor de Dios para sus discípulos, para las mujeres que éramos mal vistas en ese tiempo, pero que Dios nos da el privilegio de poder anunciar su palabra, de comunicar, ¿no? De enviar, a pesar que en el momento no había dificultades de incredulidad, pero inmediatamente Dios, a través de la palabra que se escucha del ángel, que nos hace recordar, ¿no?, en quién hemos creído, ¿no? Y también me sorprendió al Pedro cuando Dios está dando una segunda oportunidad, ¿no?, a él y también a sus discípulos, ¿no? Porque todos estaban buscando a un Cristo muerto, ¿no? No se habían acordado de que Cristo dijo que al tercer día iba a resucitar. Por las dificultades, por la tristeza de su vida en ese momento, ellos no pudieron aceptar también que Jesucristo ha resucitado, que no estaba muerto, ¿no? Y cuando van a llegar la noticia, a veces no la esperan y no la creen, ¿no? Entonces, y aquí yo veo a Dios nuevamente con los detalles tan bonitos para nosotros, nos hace la invitación a través del ángel y a través también de las mujeres. Nos da esa invitación para estar con Él, ¿no? Para tener esa comunión con Él, ¿no? El día de hoy me enseña Magali, mira aquí, así como a Pedro, a mis discípulos, así como estas mujeres que al principio temerosas y cuando recibieron en un momento de shock, dijeron si iban a quedar calladas, pero luego fueron abiertos sus ojos para poder y su boca para poder comunicar esta noticia, ¿no? Entonces me enseña que Dios está conmigo y que Él murió por mí, ¿no? Y lo que yo tengo que estar en este tiempo es confiar, estar firme con el propósito que Dios tiene para mi vida, así como con ellos tuvo ese propósito. También nuevamente me hace esa invitación. Cada día Él me hace la invitación a través de su palabra. Me dice que sea constante,
que no me desanime, porque hay una meta a que tengo que llegar, a ser aprobada, no por el hombre, no mirando al hombre porque el hombre falla, no mirando a las circunstancias de la vida porque la vida se va a poner aún más peor, porque Él dice, estoy delante. Y me hace recordar también que yo fui una mujer muy temerosa y que al apropiarme de su palabra, que me dice, así que no temas, Magali, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este texto para mí este año ha sido y es de bendición. Y ahora Dios dice, yo te voy a dar otra promesa para poderme defender. Y para darme esa promesa, yo tengo que estar firme. Entregar mi voluntad, porque no es fácil, pero nada imposible porque Dios ya lo venció. Entonces, a depender a través del Espíritu Santo, a decir, Señor, ¿qué cosas impide a que yo avance? Tú ya lo venciste. Me has dado una vida nueva. ¿Qué obstaculiza a que yo no pueda avanzar? Eso es lo que me ha dicho a través de esto. Él nuevamente hace una invitación. Una invitación que te dice, ven. Pero a veces nosotros estamos distraídas por otra cosa, ¿no? Magali, no te distraigas. Ahora es urgente. Es una invitación urgente todavía, ¿no? Eso es lo que, bueno, he podido ver. Su gracia y su amor y que Él va delante de mí. Muchas gracias, hermana. Que le voy a pedir a la hermana Zulema, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermana. Sí, bueno, es poco lo que puedo agregar, pero realmente aquí veo en el versículo 7, cuando lo que le indica, ¿no? A través del ángel, que decide a sus discípulos y a Pedro. Aquí puedo ver el mensaje de Jesús como un maestro, un líder, un amigo que realmente estaba preocupado por Pedro, porque él sabía, ¿no? Que Pedro estaba en una circunstancia difícil, estaba viviendo eh, el, la consecuencia de una traición y, y es fuerte y es difícil, ¿no? Eh, porque Pedro se sentía muy culpable. Tanto es así que dejó todo y fue nuevamente a sus quehaceres de antes, ¿no? A sus embarcaciones, a la pesca. Y realmente Jesús sabía, ¿no? Lo conocía a Pedro y, y ya él sabía, ¿no? De la tristeza y el dolor que estaría pasando Pedro. Por eso vemos a nuestro amado Jesús tan preocupado, porque él hizo hincapié y a Pedro, que él tenía urgencia de verlo, porque para sanar su corazón, porque ya sabemos que él después le dijo, ¿no? Eh, a Pedro, quizás Pedro, como pienso yo, me pongo en el lugar, ¿no? El de Pedro y de haber hecho una acción así y con temor debe haber ido a verlo nuevamente al maestro y sin embargo esperando reproches. Sin embargo, Jesús lo recibió con amor, con dulzura y, y bueno, y eso es lo que yo rescato acá, ¿no? Que siempre Jesús está esperándonos con amor y con dulzura. Así hayan circunstancias que nos puedan alejar de Él, Él sabe y nos conoce
y siempre está dispuesto a rescatarnos. Somos de Él y pagó un precio tan alto, ¿no? Por cada uno de nosotros. Y bueno, eso es lo que yo rescato, ¿no? Y bueno, él tenía ya, les había anunciado dónde se iban a encontrar. Y aquí les recordaba, le volví a recordar, ¿no? Que él va adelante y que iba a Galilea. Y sí, él iba a estar esperándolos allí. Y bueno, y también puedo ver en el versículo siguiente el temor, la inseguridad de las mujeres, ¿no? Y que hasta temblaban y sentían espanto, estaban con mucho miedo. Y yo creo que esto habla, ¿no? Me habla de eso, ¿no? De tanto que ellas sabían que Jesús iba a resucitar, pero fue tan traumático quizás lo que ellas vivieron ahí en esa cruz, viéndolo, que estaban como después sorprendidas y, y con temor y miedo, quizás inseguras, ¿no? De que si realmente el maestro era, ¿no? El que había resucitado. Y, y bueno, es así que ellas tenían que llevar un mensaje y que les dio el ángel, pero estaban ahí indecisas, ¿no? Y eso es lo que muchas veces mm, yo me traía, ¿no? A mi vida, de que circunstancias difíciles que nos toca vivir y nos hace estar inseguros, nos hace quizás desviar un poco la mirada de lo que es tener puesta nuestra mirada en Jesús, en saber que sus promesas se van a cumplir y que Él es fiel. Pero muchas veces la carne, los sentimientos nos traicionan. Y ellas estaban así, ¿no? Con esa inseguridad, sentían miedo. Pero bueno, sé que esto me llama a reflexionar y de no descuidarme y estar plenamente segura, ¿no? De que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y realmente, así vengan circunstancias difíciles, Él está ahí. Siempre está como estuvo ahí, llamando a Pedro primero. Y así está siempre preocupado por mí y por cada uno de aquellos que están pasando dificultades o que han sufrido momentos difíciles. Él siempre está y va a estar. Eso es lo que aprendí, su amor incondicional. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana. Y bien, faltarían dos hermanos y van a exponer el día de mañana. Pastor, ya le dejo. Gracias, Belinda. Buenas noches. En verdad, hermanos, que este tema estamos alcanzando la plenitud de lo que significa las vivencias de Cristo, ¿no? Y los discípulos. Y de manera cercana, no porque nos contó alguien, no porque nos predicó alguien, sino porque estamos yendo a la palabra misma que nos está revelando detalles que de pronto en otros momentos no lo veíamos. Y no podemos pasar por alto, ¿no? Yo estoy agradecido al Señor por el nivel de revelación que está llegando a este portal, ¿no? En el cual podemos nosotros tener la responsabilidad de vivir justamente este episodio, ¿no? Acá veo tres cosas y de esas tres cosas espero no alargarme para poder explicar. Primero tiene que ver con los ángeles. Segundo tiene que ver con la restauración de Pedro. Tercero tiene que ver con las emociones, ¿no? El primero tiene que ver con los ángeles, que el Señor Jesús, los ángeles han formado parte, ¿no? de ese mover espiritual desde antes hasta ahora. La pregunta es muchas veces, ¿por qué no vemos ángeles hoy? Algunos no lo ven.
pero definitivamente los ángeles acá estaban llevando el mensaje, ¿no? El mensaje de Jesús. Y ese mensaje que en sí mismo era recordarles, ¿no? Que lo que le había prometido, ¿no? Que irían a Galilea. Ya nuestra hermana Julia explicó un poco de ello, ¿no? El principio del ministerio, pero también establecer allí lo que dice en Mateo 28:16, ¿no? Y acá quiero leerlo. Dice la palabra, pues, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús los había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad y todo lo que tiene que ver con la gran comisión, que no es el tema, pero sabemos para qué los llevó, los mandó también allá, porque allí impartiría una ordenanza, un mandato, y obviamente para ellos y para nosotros para ahora. Particularmente me sorprende muchas veces la manifestación de ángeles en la vida de la iglesia, ¿no? He escuchado algunos testimonios y algunas veces dudaba de ello. Algunos años en el principio de mi tarea pastoral había escuchado en el seminario que algunos siervos que daban testimonio de esto y yo tenía mucha reticencia, mucha incredulidad, porque dudaba mucho de ello, ¿no? Una noche tuve la oportunidad sí, de tener un encuentro con un ángel, sí lo digo, porque la manera como se suscitó este evento era un momento difícil para mí, donde estaba también intimidado por la salud de la pastora en aquel tiempo. Todavía estaba en el seminario en el último año. Y esa situación hacía que estaba preocupado, ¿no? Temeroso, porque un pastor me había dicho, un pastor muy amigo en el seminario, me ha dicho, Javier, tienes que soltar a tu esposa. Y ante una enfermedad que había aparecido en ese tiempo a mi esposa y que no lo encontraba ninguna respuesta, ¿no? En diferentes hospitales que había ido aquí en Lima. Pero el pastor me dijo, Javier, tienes que soltarla. ¿Qué cosa es eso? Le digo, pastor, no entiendo. Tienes que dejarle que el Señor disponga de ella. Que tengo que dejar que Dios se la lleve. Pues no quiero yo eso. Tienes que dejarle ser Dios en la vida de ella. Claro, es difícil, ¿no? Cuando uno está en un momento así, de una crisis de fe, está nervioso, está temeroso. Aquella noche yo regresaba del seminario y al día siguiente, perdón, después estaba con esto, iba al seminario y se acercó una persona, lo que aquí en Lima muchas veces veíamos antes, un loquito, ¿no? Y se acercaba y me miró y me dijo, no tengas miedo, lee tu Biblia. Claro, yo decía, este hombre viene a robarme, viene a golpearme, ¿no? Pero lo que me dijo me sorprendió, viniendo de la persona que era, ¿no? Un orate, la persona que estaba caminando todo así desordenadamente con su cuerpo. Y entonces yo miré mi Biblia y yo miré, después ya no estaba. Ya no estaba. Me fui 2 cuadras a buscarlo, no estaba. Entonces la certeza que venía era que Dios me estaba hablando a través de este mensajero que no me apartara de la Biblia. Y eso di testimonio en el seminario, ¿no? Obviamente muchos se sorprendieron y queda ahí, ¿no? O sea, el hecho de que era un ángel, decía yo es un ángel porque no pudo irse tan rápido, 2 cuadras para desaparecerse. Entonces nosotros vemos que la manifestación de lo sobrenatural, en este caso, ¿no? Nos intimida muchas veces y nos hace poco. Yo dudaba mucho en dar testimonio de este evento. Decía, si lo digo, me van a creer loco, me van a decir que me creo espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, ese temor probablemente acá en la que estaban experimentando, y paso al tercer punto, las emociones, ¿no? La manifestación sobrenatural de Dios y de los ángeles, de lo divino, muchas veces nos va a nublar nuestro entendimiento, va a nublar nuestra mirada hacia Él. Y debemos estar acostumbrados, ¿no?
Debemos tener que en este tiempo, ¿no? Puede haber manifestaciones de ángeles. En la misión que fuimos a Argentina, con el portal de Argentina, a Cajamarca, a orar por allá para hacer un acto profético allá, también pude ver. Yo le dije al pastor que estaba con nosotros, mira, veo un ángel que nos está cubriendo con su manto, que los ángeles tienen manto. Sí, y obviamente era una cosa de locos, ¿no? Quizás ustedes también puedan decirlo, ¿no? El pastor ya se chifló y está viendo cosas que no hay. Sí las hay. La que sencillamente lo invisible del cielo podemos verlo, pero tenemos que vibrar y estar en una dimensión especial de fe para poder mirar esas cosas. Aún eso quizás nos traiga como algo, como una afirmación de lo que Dios, de lo que existe en Dios, de lo que Dios es en nuestras vidas. Y estas situaciones obviamente nos recuerdan este hecho en el pasado, pero también en este tiempo, también los hay. Podemos ver ángeles y demonios y podemos entender que los ángeles son ministradores y son mensajeros de Dios y tienen diferentes funciones en las que están ellos abocados para la humanidad de parte del cielo. Lo otro es el recuerdo de Pedro, ¿no? Especialmente el texto cuando habla, avísales a los discípulos y avísale a Pedro. De una manera especial, Pedro, obviamente, públicamente había quedado impactado por la forma como reaccionó con el miedo, también con el temor, ¿no? El temor muchas veces va contra la fe. Y el Señor dijo, ¿no? Que él iba a orar por él para afirmar su fe, para que él, a su vez, también él pueda afirmar la fe de los demás. De esa manera, el Señor completa esta historia, ¿no? Ya presentándose aquí en Galilea, ¿no? Donde les imparte las ordenanzas, que a mí me hace ver, ¿no? Que el Señor cumple con su palabra. Si algo nos prometió a través de la promesa bíblica, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir a la manera como Él sabe, en el tiempo como sabe. Entonces el Kairos de Dios se mete en el cronos nuestro para que nosotros podamos bajar esa bendición del cielo, creyéndola, declarándola y vivenciándola. Ahora es el tiempo. Por eso decía que en este tiempo nos vamos a experimentar. No es extraño que muchos de ustedes puedan tener sueños y puedan tener algunas cosas maravillosas de Dios. No hacemos teología de las experiencias, pero sí damos testimonio del Señor que se mueve. Hace algunos tiempos nuestra hermana Juanita nos habló, ¿no? De esa maravillosa manifestación de un camión que venía de un camino cuando ellos se quedaron atrapados en un lugar recóndito, ¿no? Es la manifestación de Dios, de sus ángeles, que son mensajeros y ministradores, pero creemos en el Señor, en su palabra y en su amor. Entonces ahora vamos hacia esa culminación, ¿no? A través de este evangelio, de todo lo que significa de primera mano con Marcos, que Pedro le mostró, le habló, le dijo, ¿no? Las cosas que habían sucedido, como se conocen los famosos dichos de Jesús. Ahora, hermanos, qué maravillados, en verdad, podemos estar maravillados, sorprendidos y todavía asombrados, pero no temerosos ya, porque los discípulos ya pasaron el temor, ya nosotros no, porque nosotros si vemos un ángel, no podemos tener miedo. Y probablemente algunos lo van a hacer y si no lo han hecho ya, quizás no se dieron cuenta. Bueno, el desafío es eso, ¿no? En creer la promesa y el amor y la misericordia del Señor que cumple su palabra. Para mí es la palabra que cumple su palabra, su promesa, que Él iba adelante para encontrarse con sus discípulos y para impartirles con autoridad y poder lo que había de venir. Aunque ese tema es un poco posterior, pero el texto bíblico nos lleva también allá, a Mateo 28, 16, donde se reúnen todos para encontrarse con Jesús. Bien, vamos a orar en esta noche creyendo
porque sabemos que el Señor escucha nuestra oración. Y lo que vamos a hacer en esta noche es manifestar esa voluntad del cielo sobre la vida de nuestra hermana Juanita y nuestro hermano Cromwell. Este mensaje ha de llegar a ella, pues le estoy grabando para que pueda llegar también a través de YouTube. Entonces vamos a colgar este video para que ellos puedan verlo y verdaderamente a toda la ciudad, a toda la nación y tenga en efecto esa manifestación de Dios en nuestras vidas. Voy a pedir a nuestra hermana Zulema que ore por Juanita y voy a pedir a nuestra hermana Juliana que Juliana que ore por Cromwell. Así que todos nosotros vamos a apoyar esa oración, ¿ok? Empieza nuestra hermana Zulema y luego Julie. Amado Padre, venimos delante de tu presencia, Padre amado, glorificando, Señor, tu santo nombre, dándote gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de hermandad. Gracias, Señor, porque a través, Señor, de lo que es esta tecnología, Señor, tú nos unes, Señor, mas sobre todas las cosas estamos unidos a través de tu Espíritu, Señor. Un Espíritu somos, Señor. Padre amado, en esta noche, Señor, estamos agradecidos, Señor, de ver a nuestra hermana Juanita, Señor. Queremos orar por ella, Señor, presentándola delante de tu trono santo, Señor, dándote gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú has estado con ella y sigues estando fortaleciéndola, Señor. No importa las circunstancias difíciles, adversas que está viviendo, Señor. Tú estás ahí, Señor. Tú estás, Señor, en todo momento, Señor, sosteniéndola, Padre, dándole las fuerzas del búfalo, Señor, en este tiempo, haciendo, Señor, que ella se eleve sobre las alturas, sobre las circunstancias, Señor. Tú la llevas más allá para que ella pueda ver, Señor, la manifestación gloriosa, Señor, de lo que tú tienes para ella, para su esposo. Señor, sabemos, Señor, que tú tienes propósitos, Señor. A veces, Señor, se hacen difíciles, Señor, las circunstancias, pero solamente, Señor, tomados de tu mano es como salimos adelante. Yo clamo por mi hermana Juanita, Señor. Señor, seas tú, Señor, renovando sus fuerzas, renovando todo su, Señor, su ser, Señor, sacando todo cansancio, todo agotamiento que pueda sentir, Señor, y devolviéndole, Señor, a ella, Señor, esa salud integral, Señor, esa, Señor, vitalidad que solo tú la das a nosotros, Señor. Tú das fuerza a quien no tiene ninguna, dice tu palabra, Señor. Y así es, Padre. Sabemos que las fuerzas de ella, Señor, no son de la carne, sino son del Espíritu. Tú eres el Espíritu que está en ella, Señor, para transformar, para sacarla adelante, Señor, para que ella pueda ser mensajera de tu palabra en aquel lugar que tú la llevaste a estar. Señor, a veces no entendemos, pero declaramos, Señor, y establecemos que tú la llevaste a ese lugar, como a mi hermano Cromwell, Señor, con un propósito, Señor. Son tiempos de no callar, son tiempos de ver la adversidad que nos rodea, Señor, y poder manifestar tu reino, Señor. Tú le has dado palabras, Señor, para que ella pueda, Señor, transmitir a aquellos que están, Señor, desesperados porque no te conocen y ante las enfermedades o la muerte, Señor, entran en pánico, en desesperación, Señor. Pero sabemos que tus hijos, Señor, llevamos ese mensaje de paz, ese mensaje de resurrección, de saber que en un Dios todopoderoso en el cual confiamos, es ese Dios, Señor, que quiere también manifestarse, Señor, en aquel ambiente que la rodea en estos momentos. Padre, solamente tú vas a hacer la obra, solamente tú vas a poner palabras en la boca de mi hermana, Señor. Eso la va a llevar, Señor, a renovarse en el espíritu, a poder, Señor amado, Dios mío, saber que no estás sola, que tú estás ahí, aunque tenga cansancio, agotamiento, tú la estás sosteniendo. Gracias, Padre, gracias porque
Vemos tu mano poderosa obrando en ella, Señor, ayudándole a soportar, ayudándola, Señor, a estar en esos momentos, Señor, de adversidades y tener respuestas también y sostén para su esposo. Gracias, Padre. La bendecimos, Señor, y dejamos nuevamente a nuestra hermana en tus benditas manos, Señor. Tú la rodeas con tus brazos de amor, Señor, y la cubres con ese manto de protección, Señor, para que nada la toque. No importa el lugar donde ella está, Señor, ella está revestida de ti, Señor. Tu gracia, tu amor, tu misericordia y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo la cubre de la mollera hasta los pies. Gracias, Señor. Muchas gracias por mi hermana. Muchas gracias, Señor. En tu nombre, Jesús amado. Amén y amén. Oh Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, Señor, tú eres nuestro papito bueno. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Tú lo puedes todo, Señor. Permítenos, Señor, entrar al trono de tu gracia, Padre. Límpianos, Señor, y ayúdanos a dejar nuestras cargas, Padre, para que nuestro espíritu, Señor, sea quien hable, Padre, sea quien clame en esta oportunidad, Señor, por nuestro hermano Cromwell. Él es tu hijo, Padre. Tú lo conoces, Señor. Él es ese varón fuerte, Señor, que tú le has traído una nueva vida. Tú ya lo limpiaste, Señor. Tú ya perdonaste todos sus pecados y lo echaste a lo profundo del mar, Padre. Señor, sabemos lo que él está pasando, Padre, pero creemos en ti, Señor, porque tú tienes poder, Padre. Señor, tócalo, Padre Santo. Toca, Señor, su cuerpo. Toca todo su ser, Padre. Envía, Señor, tus ángeles, Señor, para que lo fortalezcan, Padre, en estos momentos que él está pasando, Señor, de esta enfermedad, Padre Santo, que los médicos dicen que no hay resultados buenos, Señor, que hay resultados negativos, Señor. Pero nosotros, Señor, somos tus hijos, Padre, y clamamos a ti, Señor, que eres nuestro Dios todopoderoso. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú lo puedes todo, Padre. Tú lo puedes todo, Señor. Tú estás sobre toda ciencia, Padre, sobre todo resultado médico, Señor, sobre todo análisis, sobre todo examen, Señor. Padre, te pedimos, Señor, clamando, Señor, con nuestro Espíritu Santo, conectado al Espíritu de nuestro hermano Cromwell, Señor. Te pedimos sanidad para él, Padre. Toca, Señor, su próstata, su médula, Señor. Toca todos sus órganos, Padre Santo. Por la autoridad, Señor, delegada por nuestro Señor Jesucristo, Señor. Nosotros declaramos sanidad en su cuerpo, Padre. Tú lo estás limpiando, Señor. Estás removiendo sus células, Padre. Lo estás purificando, Señor, porque Él es tu Hijo, Padre. Tú lo amas, Señor. Fortalécelo, Padre, en estos momentos. Que no dude de tu palabra, Señor. Aunque con nuestros ojos naturales, Señor, podemos ver dificultad, podemos ver desánimo, Señor. Pero nuestro hermano Cromwell, Señor, tú has activado, Padre Santo, sus sentidos espirituales, Señor. Él está viendo, Padre Santo, tu mano maravillosa, Señor, obrar en su vida. Obra, Señor, en el hospital. Obra, Padre, donde Él esté. Que lleguen tus ángeles, Señor, que le den esa ayuda que Él necesite, Padre. Que le den un buen trato, Señor. Toca esos corazones, Padre Santo, esos doctores, esos enfermeros, Señor, que muchas veces cuando pasamos necesidad, enfermedad, Señor, a veces tienen una palabra tosca, Señor. Pero, Señor, tócalos, Padre Santo, a todas aquellas personas que rodean a nuestro hermano Cromwell, a nuestra hermana Juanita, Señor. Tócales para que les den palabra de aliento, Señor, que cada día los estén fortaleciendo, Señor. Gracias, Padre. Te entregamos nuestras peticiones, Señor, y sabemos que tú vas a obrar, Padre Santo, porque eres un Dios soberano, Señor.
Tú eres nuestro Dios omnisciente, Señor. Sabes lo que hay en cada uno de nuestro corazón, Padre Santo. Quita, Padre Santo, toda incredulidad, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, para creer en ese mover, Señor, de poder mover las montañas, Padre Santo. Y en esta noche, Padre, declaramos sanidad, Señor, por la vida de nuestro hermano Cromwell, Señor. Él es tu hijo, Padre. Tú lo amas, Señor. Tú lo amas más que nadie, Padre. Y tú sientes, Señor, el dolor que él está sintiendo. Pero, Señor, como dice tu palabra, tú a tu hijo, Señor, para que lo purifiques, para que lo limpies, tiene que pasar por fuego, Padre Santo. Pero él está pasando, Señor, por estas circunstancias, porque tú lo estás limpiando, tú lo estás sanando, Señor. Tú lo cubres, Padre Santo, con tu sangre preciosa, desde la punta, Señor, de sus cabellos hasta la punta de sus pies, Padre Santo. Tú lo cubres, Señor, con tu sangre preciosa. Cúbrelo, Señor, a él y a toda su familia, con tu manto sagrado, Señor. Que nadie, ninguna maldad, Señor, ningún enemigo lo toque, Padre Santo, porque tú haces retroceder las tinieblas, Señor, porque nosotros somos tus hijos, Padre, y clamamos a ti, porque tú, Señor, nos muestras cosas sobrenaturales, Señor, porque así es tu poder, grande, Señor, grande, Padre Santo, tú estás con nosotros, Señor, y podemos ver, Padre Santo, nuestro hermano, que se va a levantar, Señor. Tú le estás levantando, Padre Santo. Gracias, Padre. Que todo se haga, Señor, conforme a tu voluntad. Que todo sea, Padre Santo, según tu poder sobrenatural. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para la gloria de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo propósito para la gloria de nuestro Dios. Bien, hermanos, un saludo a nuestra hermana Juanita, a todos. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Mañana Muchísimas estamos gracias. viéndonos. Muchas Gracias, bendiciones. gracias. Salón de Dios. Bendiciones a todos. Un abrazo. Cuídense. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bendiciones, hermanos, con todos. Hermanos, bendiciones. Gracias.